Godosformen presenta El Bombero de la Democracia. Bueno, acá de nuevo con un invitado, digamos, que se ha preparado para hablar sobre el derecho, ¿no? Es abogado y vamos a hablar y enfocar el tema de contratación y adquisiciones del Estado, que es un tema importante dentro de la lucha contra la corrupción, porque prácticamente ahí es donde se ha identificado las actitudes y malas acciones, mayormente los funcionarios y empleados públicos. Entonces, este tema de contratación y adquisición del Estado va dentro de la lucha contra la corrupción, porque es mayormente lo que en su momento ha tenido ese poder tan grande el Programa de las Naciones Unidas y la UNOT, porque hasta no hace mucho, hasta que salga Ollanta recién se pudo hablar sobre el tema de contrataciones para que el Estado y el gobierno tengan presencia, ya que la UNOT es prácticamente el único que ha hecho la contratación y adquisiciones del Estado con todas las transnacionales como Obres, Camargo Correa, el Club La Construcción, pero la Contraloría no tenía injerencia ni tampoco era ni veedor, porque esto fue en el proceso que yo he llevado manejando y que también me lo han dicho, digamos, por escrito. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad de la contratación y adquisiciones del Estado, es tan complejo porque unos tienen el poder, el gobierno le da el poder a una institución suprainternacional que no le permite ni el Estado ni el gobierno denunciarlos, quejarlos, menos un ciudadano, porque la comunidad internacional no le permite que se le queje o se le demande. Ese tipo de acciones de contratación y adquisición del Estado lo voy a hablar con Edgardo, que también es especialista, tiene mucha experiencia en eso, sabe lo que es gestión pública, función pública, políticas públicas, que es lo que prácticamente la capacitación que he recibido y que hemos recibido la sociedad civil nos permite hablar con un joven abogado para que también nos dé no solamente luces, sino que nos hable de sus experiencias, porque él ha tenido experiencia dentro de eso. Edgardo, sobre ese tema, que es un tema bien complejo para los jóvenes profesionales que no conocen prácticamente lo que el Estado y el gobierno pone para que, digamos, los alumnos o profesionales jóvenes puedan tomar acciones en lo que son un expediente técnico, un proyecto de inversión pública, un procedimiento de contratación y adquisición del Estado, que existen también instituciones que vigilan esto, ¿no? Como la OCE, ¿no? Como el SIAP, el Sistema Integrado de Administración Financiera, cómo se manejan los proyectos de inversión pública, quiénes son las empresas que las han manejado, cuánto se va manejando económicamente, de adelanto, del presupuesto, y ahí están las contrataciones y adquisición del Estado de las empresas constructoras. ¿Qué me puedes decir sobre ese tipo de malas acciones que han tenido los últimos años, digamos, no solamente los gobiernos, sino los funcionarios públicos que hasta ahora existen en sus espacios y que están sentados ahí ocupando, digamos, cargos grandes? Muy bien, buenas tardes, Godofredo Calle, gracias por la entrevista y la invitación a tu programa. Sé que es muy concurrido, lo ve mucha gente de todo calibre profesional. Y bueno, sí, efectivamente, lo que vamos a exponer el día a manera de una conversación, ¿no? Sobre contratación del Estado es que la ley de contratación del Estado lo que permite, pues, es que se cumpla con un fin último, que es el fin del interés público, ¿no? Y que las contrataciones que se hagan sean transparentes, ¿no? Con concurrencia de postores a fin de evitar cierto grado de parcialización con proveedores que ya están puestos sobre la mesa para poder iniciar las contrataciones, valga la redundancia, pero sin tener muchas veces la calificación o la experiencia adquirida por buen tiempo por parte de estas empresas, a efectos de que puedan culminar con la ejecución del contrato, con los proyectos que son de alta complejidad y de resultados que se requiere para una buena gestión, no solamente a nivel de gobierno nacional, sino también gobiernos regionales y subnacionales, como son los gobiernos locales, y que tiene que ver, pues, con esta relación proveedor
particular con las entidades del Estado en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, lo que se busca con ello es transparentar las compras, adquisiciones, así como los servicios, las ejecuciones de obras, entre el particular o proveedor con el Estado, ¿no? Para fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales en beneficio de la jurisdicción o de la población, que es la que requiere de estos proyectos para una mejor calidad de vida. Bueno, se escucha didáctico, ¿no es cierto? Ese es como un aprendizaje para los que no realmente tienen conocimiento. Pero en la práctica es algo diferente. Cuando nosotros vemos que las quejas que se realizan antes de llamar, digamos, así sea el gobierno regional, el gobierno central, la contratación y adquisición del Estado, es la comidilla de los intereses creados dentro del proceso de corrupción, ¿no es cierto? Que eso es lo que nosotros vemos. Entonces, cuando yo hablo de la contratación y adquisición del Estado, no estoy hablando solamente de los proyectos de inversión pública, sino que ahora tenemos la experiencia vivida y que todavía hasta ahorita, por lo mismo que la corrupción tiene tantos tentáculos, no se pueden hacer las contrataciones y adquisiciones con transparencia, porque ahora con la emergencia que tenemos, las contrataciones y adquisiciones han desaparecido, no sabemos cómo se han llevado. Es por eso que todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, locales, han hecho su comidilla en las contrataciones y adquisiciones del Estado en la emergencia. Y es por eso que también vemos nosotros que la gente y la población está prácticamente confundida y fastidiada de que tanto el gobierno central con los ministerios que sean desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Contraloría, el Ministerio, ¿cómo se llama? La Policía Nacional también con el Ministerio del Interior, ¿no? Yo me he quedado tonto que justo con el COVID, las contrataciones y adquisiciones, por más que sean de emergencia, así como en el fenómeno del niño, ese es el modelo que tenemos que cambiar en la gestión pública, porque ahí es donde se aprovechan todos, ¿no? Entonces, no hay una claridad, una transparencia en este momento para hablar del COVID. ¿Cómo podemos nosotros en este momento, con todo lo que está pasando, haber vigilado, fiscalizado, que ese es el rol, digamos, del legislativo, nuestro representante del Congreso? Pero la sociedad civil no tiene las herramientas, porque eso prácticamente ya en este momento ha desaparecido, ya que ahora, digamos, la responsabilidad ya son, así como las autoridades nacionales de la reconstrucción, la autoridad nacional que se han creado, ellos son ahora los responsables de esa contratación y adquisición del Estado, y la sociedad civil no tiene prácticamente cómo llegar a ellos. ¿Qué puedes decirnos sobre esa mala experiencia, el cual también he vivido, digamos, en mis procesos legales que he llevado contra el gobierno regional, ¿no? Sobre los proyectos de inversión pública, que es una experiencia de 12 años, denunciando y demandando, justamente por contratación y adquisición del Estado, y es por eso que mi intervención antes de abrir esta conversación fue eso, ¿no? Que la UNOT es responsable completamente de la contratación y adquisición del Estado. ¿Crees tú que la UNOT es o es parte del gobierno por el procedimiento y el poder que le dio el gobierno a la UNOT? Porque eso hay que verlo, sí. Nadie lo dice, los congresistas no lo dicen, los medios de comunicación no lo dicen, pero mi proceso legal lo dice. Claro, muy buena pregunta. Partiendo de la corrupción que está enquistada, no solamente en contratación pública, sino en toda la esfera de los sectores que tengan que ver con la administración pública, con la gestión pública, con las políticas públicas. Es más, no solamente a nivel administración pública, sino también en el sector privado, pero donde se da con mayor connotación este tema de la corrupción, que es un mal permanente, porque está enquistado en toda la institución pública y no va a desterrarse de un momento a otro. Sí, pues lo que se quiere es tratar de frenarla, pero con mecanismos que puedan ayudar a que las contrataciones del Estado, incluyéndose las adquisiciones, porque antes de la ley de contratación se llamaba Ley de Contratación y Adquisición del Estado, ahora la 3225, que es la Ley de Contrataciones Públicas, concatena también todo ello. Lo que se busca pues es que a través de procesos de selección competenciales transparentes se pueda, incluso con cláusulas de anticorrupción establecidas en los contratos hoy en día, se pueda tratar de frenar estas situaciones
que de alguna otra manera pueden estar parcializadas, no solamente a nivel de entidad pública en los 3 niveles, sino con quienes vengan, no solamente a nivel nacional postores, sino también internacionales, las contrataciones públicas internacionales que tengan que ver con este tipo de actividades y que no pueden rendir cuentas, pública, ¿no? Y que no pueden rendir cuentas, ¿no? Como la UNOT. Pero dentro de esto también yo te digo una contradicción. ¿Por qué nosotros tenemos que crear normas, procedimientos en la lucha contra la corrupción? Hemos creado el Código Anticorrupción, que es un código que es obligatorio, pero justamente, como dicen, en el momento de emergencia, eso ya queda a un lado. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir este tipo de acciones que apañan, que dicen que hacen que los funcionarios públicos tengan prácticamente la puerta abierta para poder, digamos, hacer lo que quieran en las contrataciones y adquisiciones en este momento que estamos pasando el coronavirus y todo lo que es emergencia? Yo creo que aquí tenemos que hablar y empezar a ubicar y empezar realmente a hacer una nueva reingeniería en lo que son contrataciones y adquisiciones del Estado, porque los procedimientos no tienen el Código Anticorrupción. Y es por eso que las contrataciones y adquisiciones, el Código Anticorrupción no lo utilizan, están por las puras, han creado el código. Y es por eso que ellos se salvan de todo, ¿no? Imagínate, entonces, ¿cómo podemos nosotros revertir, digamos, que tendrá que ser un proyecto de ley para otra vez empezar a ver cómo es el sistema de contratación y adquisición del Estado, de presupuestos, de proyectos de inversión pública, porque estamos también hablando del SNIP, así que el SNIP ha desaparecido, no ha desaparecido el sistema ¿no? de inversión pública. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene el poder, porque él es el que tiene el poder, no la presidencia del Consejo de Ministros, aquí el que pone el instructivo de presupuesto, de proyectos de inversión pública, de procedimientos, no es ¿cómo se llama? Prácticamente el Congreso. Eso lo hace el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una corresponsabilidad. Así ¿No es es cierto? Así es. ¿Cómo ves tú eso? Claro, definitivamente lo que se quiere acá es una reforma legislativa en cuanto a la norma, a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado. Definitivamente poniendo de repente mayor énfasis en las contrataciones, en las obligaciones y las responsabilidades que deben asumir los contratistas en este tipo de proceso de contratación pública. Poniendo un marco para efectos de contratar a proveedores, en este caso que luego van a ser postores, finalmente contratistas, que tengan pues una reputación transparente, ética y profesional en cuanto a las actividades que ellos hayan desarrollado durante su trayectoria como empresas que hayan contratado con el Estado, ¿no? Garantizar, tú lo señalabas a través de un código de responsabilidad por prácticas de corrupción, que quienes ya han estado inhabilitados en alguna otra manera no puedan postular, porque ya se crea una inestabilidad en la contratación, porque vamos a permitir que proveedores que ya han tenido sanciones por parte del OCE, como el organismo supervisado de la contratación del Estado, se les permita nuevamente poder participar. Lógicamente, no se está limitando la concurrencia de postores, pero ante una situación o un antecedente ya, claro, y se da, y se permite, entonces o sea, se pasa por alto ello, mejoramos. Seguimos en lo mismo, por eso tendría que ser una reforma en la norma de contrataciones radical, hacer una nueva ley. El Congreso tendría que ahí pues agenciarse de expertos en la materia, porque incluso el mismo OCE está enquistado de personas que juegan al margen de la ley, porque los procesos que se dan o los procedimientos que se señalan muchas veces salen con nombre propio, están direccionados a empresas grandes para poder dejar de lado a las empresas más pequeñas como las MIPES, que también tienen derecho a participar también, y no le dan cabida. Pero eso también es parte del interés político, porque el gobierno que gobierna, como dicen, va a la contradicción. Correcto, sí, el gobierno que gobierna es el que agarra y tiene el poder. Entonces ahí también es importante ver de por qué, digamos, en el COVID hemos tenido dentro de las contrataciones y adquisiciones del Estado, a nivel de Estado y de gobierno subnacionales, gobiernos regionales y locales, hemos tenido ese tipo de acciones que no han creado expectativas de que el pueblo haya salido satisfecho de sus acciones.
Entonces, cuando nosotros hemos visto todo esto, el presidente de la República, como siempre, dice, yo no sé, yo no tengo la culpa. No, el ministerio lo ha hecho, yo no sé. No, es como que algo que me dice que así como ha mentido, porque ha mentido, esto es que nos quedemos sordos, ciegos y mudos, es porque, como digo, hay una nueva cultura, pero porque necesitamos en este momento no es estabilizar el país en poco tiempo que nos queda para las nuevas elecciones, pero también tenemos que tener presente que los que se vienen no creo que sean mejores, porque son parte también indirecta y directamente. El que postula tiene que haber tenido una experiencia de vigilancia y fiscalización, de tener, digamos, algo, el por qué voy a postular, ¿no? El por qué, a dónde va mi país, el por qué tengo que luchar contra la corrupción, y ese tipo de cosas no pasan con los señores que van a postular. Es por eso que cuando me dicen que el presidente, que es bien sincero, yo no lo veo sincero. Para mí ha mentido, y aparte de haber mentido, lo que yo estoy pidiéndole una rendición de cuentas como ciudadano y miembro de la sociedad civil al presidente es que rinda cuentas por lo del COVID, de todos los ministerios que han robado, y él políticamente es responsable, políticamente aunque sea, pero ni eso quiere prácticamente darnos la satisfacción a los peruanos para que las nuevas generaciones vean que la corrupción no son procedimientos, no son leyes, son actitudes, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Así es que, mi amigo, Sí, ¿qué puedes decir sobre lo que el presidente también, porque tienes que opinar de la actitud del presidente, que él dice que es sordo, ciego y mudo, que no sabe lo que hacen sus ministerios? Puntual ahí, Godos, antes de responder con respecto al presidente, con relación al tema de las contrataciones post-COVID que se han dado y que siguen enquistada la corrupción. Efectivamente, con el decreto legislativo 1486 que reactivó la economía y destrabó muchas obras que estaban paralizadas para continuar con los trámites respectivos, porque efecto de la pandemia se suspendieron los plazos en contratación pública por este tema del COVID a partir del 16 de marzo y se activaron prácticamente en inicios del mes de junio, ya julio con este decreto, para activar la economía. Sin embargo, lo que se ha buscado en una situación de emergencia, como bien lo he señalado, ha sido un tema de dar celeridad a estas ejecuciones para el beneficio de interés público. Sin embargo, lo que conlleva ello es que se contrate de manera directa o a dedo a empresas que estaban cuestionadas y que más que apoyar o ayudar a la ejecución de los contratos, más bien se han ido por el otro lado equivocado de la corrupción y no han realizado la ejecución de proyectos. Ese es un tema que ahorita Contraloría está haciendo un control concurrente, los órganos de control institucionales, las municipalidades, gobiernos locales están entrando también por ahí, o del órgano regional también, revisando estas situaciones. Está el programa Vaso de Leche, que quedó paralizado y que tiene que ser beneficiado por más de un año. Y es intangible. Y es intangible, sin embargo, se han hecho contrataciones directas, el proceso de selección de licitación pública por el monto que se hizo para pelear esta situación, ya no es una licitación pública, devino en una adjudicación directa simplificada, etcétera. Entonces, ya un tema que genera cierta duda en la transparencia a quién se le ha otorgado esos procesos, ¿no? Aparte de la complejidad, ¿no? Correcto. Es más, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, por competencia, ¿no?, está requiriendo información a las entidades ante estas situaciones para poder ser denunciados por el delito de colusión agravada y o negociación incompatible y o aprovechamiento indebido en el cargo, que son situaciones que también conllevan este tipo de corrupción de funcionarios en el sector público. Por lo tanto, se está haciendo por parte de estos entes competentes, como a nivel de Fiscalía y el órgano de control o la Contraloría misma, ingresando ya a las municipalidades post-COVID a efectos de vigilar la transparencia y la efectiva ejecución de los recursos del Estado, pero que sean en beneficio de la población y no en beneficio particular o el interés particular. Claro. Ese es un punto para cerrar ahí respecto al tema, ¿no? Pero sí se está avanzando en este tema con esta situación de frenar por ese lado la corrupción. Sea mínimo algo, pero se está haciendo algo ya de fiscalización y vigilancia, ¿no? Como tú bien lo señalas, tú eres parte de la sociedad civil y eres un ente vigilante de que todo se haga conforme a ley y a derecho y de manera transparente, ¿no? Ahora, si bien cierto hay protocolos COVID, eso encarece también las contrataciones públicas y hace que el presupuesto
se aumente o no y se ejecute o no porque la necesidad se perdió. Las normas dicen, hazme un protocolo COI para tu empresa. Sí, señor, pero el costo de la ejecución del contrato que antes estaba, por ejemplo, en 100.000, 200.000, un servicio, no, ahora con esta implementación ya no va a costar 200.000, 300.000, va a costar 800.000 o 500.000 o 600.000. Incrementa el presupuesto. Entonces, eso trae que se convoquen o se hagan modificaciones presupuestarias al entorno de la entidad, pero retrasa la ejecución de los proyectos. Y los plazos tienen que ampliarse, viene la ampliación del plazo del contratista, le da más beneficios y va ganando gastos generales o gastos directos o indirectos que están ahí. Entonces, ese es por un tema, ¿no? Y en atención a lo que tú has mencionado respecto al presidente Vizcarra, definitivamente, o sea, no hay que ser ciego, sordo y mudo como la canción de Shakira que tú lo has mencionado, porque sí evidencia que la moral del presidente está caída. Sí, claro. Ahora, definitivamente, que él tenga que rendir cuentas al Estado, lo hará en su momento, pero sí, a nivel de Fiscalía de la Nación, pueden investigarse hasta cierta etapa, porque de ahí, una vez que termine su mandato, como tiene inmunidad presidencial, no puede levantarse la inmunidad en estos momentos, será investigado de acuerdo a ley y a derecho, ¿no? Así hemos aceptado los peruanos el procedimiento. Lamentablemente nos seguimos a un debido proceso. Sabiendo que estamos fortaleciendo la cultura de que quédate sordo, ciego y mudo por un interés, digamos, común y un interés de población, para no venirnos al suelo. Claro. Pero solamente una sola persona que nos representa a nivel nacional y a nivel del mundo nos hace ese tipo de cosas. No uno, sino todos los presidentes que están ahorita investigados por Óbredes. Son una vergüenza, sí. Y son actos de corrupción. Sí, o sea, todos los gobiernos, que nos han precedido, todos los congresistas que han pasado están por involucrados eso, en actos de corrupción, bueno, quieras o no quieras. Edgardo, te soy franco que me ha gustado, porque es un invitado que tiene, como dicen, los conocimientos de tu especialidad en contratación y adquisiciones del Estado. Y esto nos ha abierto un poquito más el panorama y esperamos conversar de nuevo otros temas o el mismo tema, porque falta todavía aclarar en las contrataciones y adquisiciones, porque hay normas del legislativo y normas del ejecutivo que se han tenido que hacer para que esto suceda y ver que la corrupción no va a ser simple mientras no empecemos también a ver, porque las normas y las leyes se han hecho para tapar y para crear nuevos caminos en la corrupción. Así que, Edgardo, estaremos viéndonos, espero que regreses porque me gustaría conversar contigo y despídete, pues. Sí, ok. Gracias vos por la invitación y a tu disposición cuando gustes, ¿no? Estamos ahí para informar y aprender de todo un poco, ¿no? Claro, el bombero de la democracia, digamos, como parte de la estructura, como digo, del programa del bombero, está también conversar con los jóvenes profesionales que tienen experiencia en el trabajo y que nos pueden dar mejores luces a las nuevas generaciones. Así es que nos estamos viendo en el próximo programa.